Hoy vamos a continuar con el módulo correspondiente. Bueno, entonces dentro del módulo con respectivo vamos a verlo sobre la parte de la sociedad de la información y las exigencias para las instituciones educativas, ¿sí? Dentro de ese entorno. Las instituciones educativas hoy en día, pues, en realidad tienen unas ventajas de transmisión de la información. A la vez se amplían canales de comunicación dentro del área y procesos correspondientes de enseñanza y aprendizaje, pero utilizando también la parte de la transversalidad de las tecnologías de información y comunicaciones. Esto nos conlleva a tener un acceso de esos recursos importantes que hoy día tenemos y que básicamente dentro de las instituciones tenemos que adaptarlos y aprovechar respectivamente en ello. A la vez este desarrollo, ¿cierto? De esta actitud que favorece de pronto un trabajo continuo entre equipos, entre los docentes y la planeación respectivamente, esto nos da un esfuerzo, una capacidad de poder generar estas directrices, ¿sí? Y a medida y ajustarlas dentro de nuestro currículo respectivo. Esta necesidad de para evaluar estos currículos tradicionales, ¿sí? Que en realidad forman parte de esa enseñanza, de esos desafíos dentro de la educación, de producción de la sociedad de conocimiento y a la vez comprende las instituciones educativas que no son las únicas vías de formación ciudadana, sino también las exigencias y los lineamientos correspondientes que hoy en día nos involucran dentro de cada una de las instituciones. Dentro de esto, contemplamos unas estrategias metodológicas, ¿sí? Que a la vez pues contribuyen y nos dan un aval donde nos direcciona prácticamente la importancia, ¿sí? Dentro de ese desarrollo que se acorde, ¿cierto? A estos lineamientos respectivos. Y eso nos conlleva un aprendizaje basado en recursos. Y estos recursos son considerados totalmente actividades o medios que direccionamos a nuestros estudiantes, que contarán con ese aprendizaje y a la vez de un aprendizaje autónomo. Hay unos componente clase presencial en los cuales el profesor presenta nuevos conceptos, ¿sí? Hace síntesis e igualmente las actividades que demanden en su presencia y ayuda a contextualizar el contenido de esta finalidad de curso. Estos componentes básicamente siempre deben estar relacionados con esas estrategias que iríamos a utilizar. ¿Cuáles son las estrategias, los materiales en realidad que iríamos de pronto a incluir dentro de ese esquema de contenidos correspondientes, materiales de lectura específicos y a la vez páginas que estén relacionadas con la información correspondiente de eso, pero a la vez también es importante tener en cuenta que dentro de todo ese volumen, ¿cierto? De esos enlaces, también tenemos que tener en cuenta las animaciones y las simulaciones, ¿cierto? Que van relacionadas con ¿qué? Con el quehacer de cada uno de los docentes, cómo lo voy a visualizar, cómo lo voy a realizar, ¿sí? Entonces, esas animaciones, hay herramientas respectivamente que podemos involucrar prácticamente y a la vez eso me conlleva que dentro de esa parte del currículo, ¿cierto? De esas estrategias, yo puedo contemplar en cada uno de los ejemplos de esos problemas de solución y tener en cuenta las herramientas o libros que me pueden involucrar, ¿cierto? Material básicamente electrónicos. Dentro de todo esto, la parte de tareas o trabajos colaborativos, eso nos conlleva totalmente, es una estrategia muy importante para que el estudiante se involucre totalmente dentro de esa asignatura, de ese currículo, y a la vez nos dé una amplitud, ¿cierto?, de esa participación de cada uno de ellos. Pero también utilizando herramientas que ellos se puedan involucrar y a la vez ir perfeccionando totalmente cada uno. También dentro de esas estrategias también podemos involucrar, para nosotros hay herramientas, ¿cierto? Por utilizar
en Google Drive y en Front, utilizar de pronto esquemas, ¿sí? Que nos dan la facilidad de que el estudiante también te interactúe, ¿sí? No solamente presencial, sino también virtual, y se genera una discusión correspondiente dentro de estos campos de aprendizaje. Entonces, es importante aclarar que cada una de las herramientas que nosotros contextualicemos, ¿cierto? Nos va a ayudar a involucrar más el estudiante, a activar más esa parte cognitiva que necesitamos dentro de ese interés respectivo de cada uno dentro de nuestra aula de clase. Hay dos entornos muy importantes, conceptos que están marcados dentro de todo el eje correspondiente a la parte metodológica de proyectos y trabajos colaborativos. Dentro de esta metodología de proyectos, básicamente se basa pues, en la ejecución de un proyecto, ¿cierto? Otorgado de quién, nosotros como docentes a los estudiantes, dependiendo de que apliquen a un enfoque tecnológico, una situación dada. Y esto conlleva a que esta forma de metodología de proyecto, el estudiante se va involucrando más dentro del contexto, ¿cierto?, del tema correspondiente. Esto nos da un auge. ¿Por qué? Porque dentro de esto el estudiante, ¿cierto?, independientemente tiene que producir y totalmente, ¿cierto? Y tener en ese proceso una mejora de alternativas nosotros como docentes. Y a la vez, pues, empezar a evaluar, ¿cierto? Esos procesos correspondientes y técnicas de instrumentos que podíamos adquirir dentro de un aula de clase. Entonces, esta metodología de proyectos, de verdad que básicamente el estudiante se involucraría, aprendería un poco más dentro de ese proceso, ¿sí? Y a la vez conllevaría también a la parte de la responsabilidad. Pero hay otro método también que es el de la parte de trabajo colaborativo, ¿sí? Que puede ser individual, puede ser independiente, dependiendo de qué, de una forma de que se puede aprender, a la vez globalizando dentro de estas herramientas correspondientes y la necesidad, ¿cierto? De nosotros de entregar y recibir esos conocimientos y a la vez ellos van construyendo ese conocimiento más amplio, más profundo, utilizando ese trabajo en equipo, sí, en trabajo en equipo colaborativo. Herramientas de acá de trabajo de equipo colaborativo, pues el Google Drive nos da una posibilidad de poder utilizar trabajos colaborativos en qué, en realizar diapositivas, en realizar documentos en Word, en realizar presentaciones, infinidad en formatos, en encuestas. Entonces, esto me va a involucrar más al estudiante y a la vez tener una capacidad de trabajar, cómo trabajar en equipo, cómo ayudarse, cómo perfeccionar totalmente esas técnicas que necesitamos dentro del aula de clase. Esto nos señala pues que el aprendizaje basado en recursos nos involucra partiendo de un cambio, un enfoque y a la vez unos roles que estamos involucrando dentro de un sistema, un proceso dentro de la institución y a la vez una planificación que está adecuada a un diseño, ¿cierto?, de aprendizaje y va a la mano siempre de la tecnología. No puedo quitar la tecnología porque está involucrada, es transversal dentro de este soporte basado en estas tecnologías que estamos utilizando hoy en día. A la vez tenemos el aprendizaje constructivista. ¿Por qué le traigo a colación esto? Porque nosotros necesitamos que el estudiante entre, ¿cierto? Con ese aprendizaje, con ese partiendo de esa metodología autónoma y que esa enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Estén direccionados a unos conceptos, a unas unidireccional, unos modelos abiertos y también flexibles, que dentro de estos avances tenemos los modelos de educación basados en recursos y esos recursos nos van a conllevar a qué?
a que estos estudiantes tengan una relación de aprendizaje, sí, establecido, y que ellos puedan construir con el propio conocimiento, ir aprendiendo. Esto está basado también en recursos. Estos recursos tenemos que crear múltiples espacios de interacción. Estos múltiples espacios de interacción pues nos conlleva prácticamente que el papel del estudiante corresponde a ser más que todo más autónomo, más regulado, más responsable, con sus propios procesos cognitivos, a la vez va a la mano pues en control de aprendizaje al lado del docente. Esto nos interviene también partiendo, ¿cierto? Que el estudiante no se debe limitar totalmente a adquirir esos conocimientos, sino a la vez construir dentro de esta experiencia o comprender y extraer esa parte del modelado de nuevo aprendizaje. También participar dentro de esos procesos de construcción de ese conocimiento y a la mano del docente, ¿cierto? Ir construyendo y compartiendo todo el esquema correspondiente dentro de ese recurso que nosotros tenemos. A la vez el estudiante pues tiene aquí un papel muy importante, como se menciona, de pronto es lo más esencial, es una persona activa, ¿sí? Y que en realidad genera en poder ese ser protagonista dentro de ese aprendizaje, dentro de ese entorno, ¿sí? Y que podemos afirmar totalmente de una manera intelectual, de una manera también de motivación y de entrega de pronto de esos estándares que necesitamos y esos procedimientos de enseñanza que a la vez podemos a través de los procesos que se activen y también somos sujetos de qué, de esa construcción, de ese significado totalmente contextual dentro de una cadena de aprendizaje. Y eso nos facilitaría a nosotros, ¿cierto? Centralizar la parte de tener un punto de vista importante, ¿cierto? Dentro de estas leyes generales de aprendizaje, que la parte significativa es una fase muy hacia el sujeto, ¿cierto? Dependiendo del contexto el cual se incluiría, esto nos integra en una estructura más organizada, más diferente, que el estudiante pueda procesar esos contenidos, esa información que le estamos dando dentro de un proceso de sentido, de que haya una construcción significativa correspondiente hacia eso. Entonces, estos principios básicamente basados en recursos nos conlleva a qué? Nos conlleva a generar, ¿sí? Nos conlleva a generar, crear múltiples espacios de interacción. Y esto es donde el aprendizaje, ¿sí? De un ambiente de clase, que estamos en contacto con el estudiante, ¿sí? En una interacción centrada en un trabajo grupal o puede ser individual, donde podemos incorporar todas estas herramientas y da la posibilidad de que estos contenidos en forma de proyectos, en forma de trabajos colaborativos, nos den unas indicaciones muy importantes, a la vez más de profundidad dentro de ese estudiante y un papel muy importante que podemos generar que la parte de la reflexión, ¿cierto? Independiente de qué, de este trabajo, qué fue lo que nos surgió, cómo fue, ¿cierto? De pronto esas conclusiones que damos y que en realidad básicamente están establecidas dentro de estos grupos y la interacción totalmente hacia esta comunidad. También incluir actividades sincrónicas, por medio de plataformas, por medio también de páginas, por medio también de documentación, y eso nos va a llevar a qué? A una interacción entre el profesor, el alumno y alumno, ¿cierto?
son trabajos colaborativos, son trabajos de proyectos y alumnos de contenido, donde está direccionado la parte del currículo y establecido cada uno de los lineamientos correspondientes que iríamos a generar y a contener dentro de eso. Y la interacción del alumno a la tecnología. Y básicamente poder que ellos entren dentro de esa tecnología y puedan utilizar esas herramientas para dentro de ese contexto importante que tenemos hoy en día. Hay un aporte de pronto importante, es la utilización educativa del sonido. Esta parte de la educación del sonido, ¿sí? Nos trae de verdad que poder generar una difusión, transmisión o generar producción, ¿cierto? Que ellos mismos hagan esa producción correspondiente de esos lineamientos y de esas categorizaciones que podemos generar dentro de ese aprendizaje. Entonces eso me va a conllevar de pronto a una estrategia importante que yo voy a involucrar dentro de mi clase, ¿cierto? Para poder motivar mejor a nuestros estudiantes y a la vez que ellos sean interactivos, tengan estrategias, ¿cierto? En cómo poder dar esa exposición o en cómo poder dar un producto correspondiente a un tema involucrando de pronto esa interactividad, ¿cierto? Dentro de ese quehacer dentro del aula. Entonces es importante conllevar a esto. ¿Por qué? Porque simplemente la parte de la utilización, ¿cierto? Y poder de pronto dentro de ese sonido que son afines a esa educación y a la vez son técnicas pedagógicas que podemos nosotros hacer para de pronto incrementar mejor la eficiencia de las enseñanzas, ¿sí? Que tenemos en aula de clase. Y por medio de esto, pues podemos de pronto tener a la utilización de la acústica, ¿cierto? Involucrar esos sonidos con nuestros temas, ¿sí? En nuestros discursos, en forma de nuestra pedagogía, ¿sí? Entonces esto ayuda a estimular mejor la parte de la cognitividad dentro del estudiante. Entonces, básicamente, esta utilización de sonido es primordial porque se menciona, ¿cierto?, que esos recursos audiovisuales son también métodos de enseñanza mediante, pues, se van incorporando, ¿cierto?, dentro de unos lineamientos de cada una de las instituciones, pero esto conlleva que a un mejoramiento más, que el estudiante debe estar más pendiente, ¿cierto? Ya empieza a involucrarse en la parte de las aplicaciones, digamos, en generar esos propósitos específicos y en poder utilizar esas multimedia y utilizar de pronto esos audios, esos videos y a la vez esto ir contextualizando, ¿cierto? Dentro de un esquema de recursos de expresión, de comunicación, de análisis crítico dentro de esta información. A la vez la referencia pues está establecida pues en poder utilizar estos medios sonoros desde un punto de vista material, ¿cierto? O elaboración de parte del estudiante, parte del docente, y a la vez mejorando de pronto los hábitos, de pronto de esa forma de objetivo a llegar, ¿cierto?, a la utilización de este medio y tener un desarrollo, ¿sí? Diferentes tipos de actividades que se puedan contextualizar dentro del aula. Pues en realidad, pues un sonido, ¿cierto?, del medio de expresión, una comunicación, por medio nos facilitaría pues diversas formas de expresión, ¿sí? Y que podemos también captar a ese proceso de reflexión y explicar de pronto la capacidad de, de adquisición de conocimiento y a la vez pues una motivación
dentro de esa percepción y a sí mismo, ¿cierto? Dentro de la elaboración podemos tener esos recursos dentro de un sistema de presentación y convertirlo también en la parte, ¿cierto? Directamente del currículo y a la vez, pues esto, dando un procedimiento para desarrollar diferentes habilidades, ¿sí? Y estrategias didácticas contempladas dentro de nuestro currículo. Para realizar una estimulación pasiva debemos tener en cuenta los siguientes elementos. Pues tenemos la cualidad del sonido, pues hay sonidos, ¿cierto? Que nos involucran la altura, el agudo, si es grave, si es la duración, el largo, el corto, la intensidad, si es fuerte, suave, y dependiendo del timbre, ¿cierto? El objeto sonoro. Entonces, dependiendo de eso, nos da la posibilidad que todos estos sonidos van a interactuar, ¿cierto? Van a ser estrategias dentro de nuestro esquema, dentro de nuestra clase. A la vez la estimulación con ondas, ¿sí? Hay diferentes ondas, ondas cerebrales, que captan ese sonido y están establecidas en una beta, alfa, teta, delta, ¿cierto? Donde la persona va a percepción, ¿cierto? Esa percepción, a concentración, esa relajación, y hacer más esto importante, ¿cierto? Esa capacidad de comprensión, de conocimiento que podamos de pronto nosotros darles. ¿Cómo funciona prácticamente nuestro cerebro? ¿Cierto? Tenemos el oído derecho, el oído izquierdo, igualmente aquí está el cerebro que empieza a generar una sonora, ¿cierto? Unos sonidos y reactiva totalmente ese pensamiento y hace a que el estudiante directamente esté pendiente, ¿cierto? Del conocimiento que le está dando el docente, ¿listo? Entonces, esa parte de sonido es muy esencial. Podemos tener sonido, ¿cierto? Dentro de ese sonido poder de pronto convertir nuestro tema en una forma de una canción, ¿cierto? De repetición. Y a la vez eso conlleva que el estudiante empiece a activar de pronto ese cerebro y a captar más la información respectiva. Entonces aquí, sí, independientemente, pues traigo aquí unas imágenes. Entonces la parte del sonido, sí, de cada uno, independientemente de el tema que estemos de pronto realizando, lo iríamos a involucrar. La televisión educativa y escolar. La televisión pues nos ayuda, ¿cierto? Dentro de un entorno importante para poder nosotros establecer algunos lineamientos, ¿sí? Que el estudiante pueda, por medio de la comunicación con mayor presencia, ¿sí? Dentro de la sociedad y se vaya involucrando en los medios básicos dentro de esta. Igualmente se vaya involucrando también en la parte de qué, de la prensa, ¿cierto? Los temas más importantes, de poder nosotros interactuar dentro de clase, cuáles esto, los acontecimientos que han sucedido, también incorporando también la parte de internet, ¿cierto? Y a la vez esto, la convergencia de estas tecnologías y el desarrollo pues de la televisión digital. Esto es un auge donde nos implica de pronto aparición totalmente algunos programas muy importantes que ellos pueden de pronto aprender, ir socializando dependiendo cada una de los grados correspondientes que tengamos, ¿sí? Involucrándolos a ellos en que la utilización de esta educación de televisión y a la vez distinguiendo que el aprendizaje sí es muy importante y que ellos vayan generando, ¿cierto? Ese entorno donde los tenemos de pronto caminando hacia un aprendizaje dentro de un lenguaje medio sean receptores dentro de un momento, ¿cierto? Objeto de qué, de poder originar o capturar o ellos mismos interpretar algunos mensajes transmitidos y a la vez esto me va a contextualizar
que día a día, ¿cierto? Ellos se tienen que estar actualizándose, ¿sí? De pronto generando dentro de cada uno de los campos correspondientes la posibilidad de poder interactuar también, ¿sí? Y poder capacitarse totalmente en ellos. Esto nos conlleva también dentro de este esquema la parte de la enseñanza y formación, la parte de videos, cómo yo puedo involucrar estos videos como instrumento de conocimiento y el video para formación, igualmente para el estudiante y para el docente, ¿sí? Y hay herramientas importantes que ellos puedan reactivar y puedan empezar a realizar, contextualizando, ¿cierto? En una forma más dinámica que nos tuviera de pronto para poder hacer la presentación. Entonces, hay herramientas respectivamente dentro de parte de video como un instrumento de conocimiento, como un instrumento de formación de pronto profesorado, como también una herramienta de investigación, ¿sí? Entonces esto nos puede generar, ¿cierto? Que el estudiante utilice y analice el mundo que nos rodea y expresamente, ¿sí? En poder conseguir estas formas que el alumno nos pueda ser el receptor pasivo de esta información y a la vez la utilización de estos medios. También esto nos genera también unas habilidades, también unas capacidades, ¿sí? De entendimiento, unas estrategias, unas competencias. Dentro de esto motiva también en diversas posibilidades de ofrecer, ¿sí? Y facilitar de pronto la incorporación de esta serie de medios y también la comunicación, ¿cierto? Verbal dentro del contexto de ¿qué? De generar estos videos. También tenemos la tecnología multimedia, prácticamente es una herramienta muy importante donde nos trae, ¿cierto? La parte de gráficas, animaciones, música, voz, videos y a la vez esto podemos interactuar para generar esa comunicación, ese medio de presentar la información. Esto nos da dentro en poder utilizar básicamente, ¿cierto? De una forma más dinámica, en una forma de pronto de poder utilizar como juego, ¿cierto? Y que pueda generar dentro también, incluir también estos sonidos digitalizados donde me contemple ¿sí? La parte de la tecnología, más allá dentro de que esas características de tecnología que tenemos y nos integren totalmente la parte de la multimedia, de la educación, ¿cierto? En una forma más gráfica, más diversa y a la vez dentro de un proceso que nos realice, ¿cierto? A la vez una forma de un modelo educativo. Entonces, esto nos conlleva a que tengamos nosotros diversas manifestaciones en utilización de estas directrices, de estas tecnologías, y básicamente esta multimedia nos va a facilitar a nosotros, ¿no? Al estudiante y al docente, ¿cierto? Interactuar mejor y comprender más de pronto eh, eh, el tema relacionado, ¿cierto? Con ese currículo. Tenemos también el Internet aplicado a la educación. Esto nos conlleva generando la parte de que de poder tener dentro de la educación, ¿cierto? Poder tener de pronto esas páginas, ¿cierto? Esos soportes, esos blogs, ¿sí? Y que el estudiante pueda utilizar estas herramientas y pueda establecerlas y pueda profundizar más sobre los temas correspondientes. Pero estas cantidades pues, de herramientas van surgiendo y a la vez pues también esas herramientas son involucradas, ¿cierto? Dentro de la parte de la web, trabajar en grupos, en tareas, en asignaciones, ¿cierto? Que nos contempla de pronto una información bien concreta
y donde podemos nosotros establecer de pronto nuevas oportunidades y a la vez la modalidad virtual dentro de esa esquema, ¿cierto? Hoy en día, que es la parte de esto, de la virtualidad, ¿cierto? Donde nos trae esas plataformas donde nosotros podemos interactuar. Entonces, esas plataformas, ¿qué es? Yo puedo generar una creación de una página, yo puedo generar un blog pequeño, ¿cierto? Donde me interactúe con el estudiante y a la vez estoy aplicando, ¿cierto? Esas técnicas correspondientes que están establecidas dentro de la educación. Dentro de esta esquema, tenemos estas herramientas. Traigo de pronto a integrarles a ustedes. De pronto habrán algunos que lo conocen, no lo conocen. Que se llama Blogger, es una plataforma que permite crear blog y además es una de las opciones más usadas que se sigue, ¿cierto? De pronto para la persona y poder establecer más información y concretamente investigaciones que se han realizado dentro del contexto de ese tema. Este blog nos ayuda de pronto a indagar más, a poder nosotros ir incluyendo prácticamente dentro de este esquema colaborativo también y de una manera más didáctica, ¿cierto? Estas utilizaciones de esta red. También tenemos la infografía. No sé si de pronto la habrán escuchado, pero esta infografía nos ayuda, ¿cierto? Es también de Google, nos ayuda a que a partir de presentar ideas complejas de una manera de utilizar imágenes que ya están establecidas, pero dentro de un contexto donde yo puedo facilitar totalmente de la transmisión, ¿cierto? De acuerdo a mi esquema, de acuerdo ¿qué? A mi asignatura, donde puedo conllevar, ¿cierto? Más a profundizar de una manera gráfica. Sí, es importante. Hay una de infografía muy bonita y muy de pronto muy fácil en poder nosotros utilizar, se llama Canvas. Tenemos aquí algunos bosquejos, ¿sí? De Canvas, donde yo puedo, primero que todo, registrarme y dentro de ese registro me va a conllevar algunos formatos gratuitos, ¿sí? Folletos, donde yo voy a poder de pronto involucrar el contexto dentro de mi tema correspondiente, ¿sí? Y a la vez de esto, de una manera que podamos nosotros interactuar con el estudiante más fácil, ellos comprenderían de pronto un poco mejor, ¿sí? Entonces esta herramienta nos ayuda también dentro de esta gama de Canvas, podemos también modificar algunos colores, algunas tendencias, ¿sí? Algunas cosas que están gratuitas, otras no, pero con las que están gratuitas podemos hacer muchas cosas, folletos, revistas, ¿sí? Contenidos, diapositivas, información, respectivamente, para podernos involucrar dentro de esas estrategias, dentro de esas características, ¿cierto? Que en realidad necesitamos incluir dentro de nuestro quehacer como docente. También hay otra que es Botón, ¿sí? Que es una plataforma online en la cual nos permite la creación de animaciones, un enfoque divertido, intuitivo, y esto nos conlleva pues prácticamente, yo lo puedo descargar o lo puedo trabajar también virtualmente, ¿sí? Y hacer trabajos relacionados dentro de la nube, ¿sí? Almacenar información, yo te puedo tener de pronto un espacio dentro de mi nube y tengo esto de esta manera, Pontón, ¿cierto? Es la creación de videos animados, donde yo puedo, ¿cierto? Por medio de sonidos, por medio de mi voz, puedo interactuar, puedo ir incluyendo mis diapositivas, básicamente, ¿cierto? Pero de una manera didáctica, incluyendo también imágenes, que las imágenes puedan hablar totalmente, ¿cierto? Y a la vez esto hacer una buena presentación y esto es un resultado, ¿cierto? Que el joven puede involucrarse más
y conlleve a qué, a estar permanentemente activo a ese conocimiento, ¿cierto? De esta manera de este video. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Para poder nosotros generar y podernos inscribirnos gratuitamente también. Aquí en este entorno ya nos trae las herramientas correspondientes de poder trabajar, incluir, sí, respectivamente en cada una de las áreas. Nos trae también algunos elementos muy importantes, los colores, tamaños. También puedo seleccionar cuáles son las imágenes que iría yo a utilizar y a la vez los sonidos, ¿sí? Que esas imágenes hablen también respecto a ese contenido, respecto a a esa interacción, ¿cierto? Y esto es muy interactivo prácticamente esta herramienta. Aquí están las referencias bibliográficas. Listo. Ahora sí. ¿Alguna pregunta, chicos? No, Quiero escucharlos, ¿sí? Antes de entrar de pronto, partiendo, a ver, partiendo de qué. ¿Han utilizado la herramienta de Blogger? a ver, habla Jorge Hernández, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, perfectamente. Sí, ahorita por allá en el 2020, una maestría en educación con la Universidad Autónoma del Caribe en la ciudad de Barranquilla. Y tuvimos la oportunidad de ver una asignatura IDEM y allí pues nos dieron algunas herramientas para trabajar con los bloggers. Y de hecho, bueno, en mi calidad de rector no las he trabajado, pero sí le he transmitido la inquietud y las herramientas a algunos profesores que de hecho la han venido trabajando al interior de la institución educativa. Y la experiencia que hemos tenido ha sido muy buena, sobre todo que fueron utilizadas durante el periodo de pandemia y que realmente es una herramienta valiosa para que ellos pudieran interactuar con los profesores en la asignación de algunos compromisos de tipo académico. Gracias. Muy bien, Jorge. Sí, perfectamente. Blogger, básicamente nos ayuda, ¿cierto? Es una herramienta básicamente interactiva. A la vez podemos nosotros generar formatos, podemos agregar imágenes, videos dentro de un contexto. ¿Para qué? Para apoyar de pronto a una asignatura, no tanto de pronto una asignatura, de pronto también como usted como rector, ¿cierto? Lo puede involucrar para poder de pronto dar directrices, dar estrategias, ¿sí? Dentro del contexto, de pronto cada resolución o decreto que llegue, poderlo colgar ahí y que el docente, ¿sí? Interactúe totalmente dentro de esta herramienta y más facilidad, ¿sí? Todo lo que de pronto llegue, poder interactuarlo y a la vez poder generar ese conversatorio, ¿listo? Entonces, estas herramientas, pues el Blogger muy útil. El Point, esto también es muy útil. ¿Por qué? Porque nos ayuda a generar videos, pero de una manera más didáctica, de una manera de poder escoger de pronto esas imágenes y que mi voz, ¿cierto?, genere dentro de esas imágenes y se vea de pronto establecido, ¿cierto?, dentro de un conjunto de esa didáctica que a la vez planteando un mejoramiento, ¿cierto? Involucrando también a los estudiantes, ¿sí? ¿Sí la han escuchado? No, yo no lo había escuchado. Del Blogger. El Blogger sí lo he utilizado en muchas ocasiones, pero más allá de hablar del Blogger, hablemos de lo que es la sociedad de la información y, digamos, del paso de la sociedad industrial al paso de la sociedad de la información. Todavía hoy en día llamamos instituciones educativas a los colegios. Y cuando hablamos de una institución, hablamos como para formar en pos de la mano de obra calificada.
y anteriormente, digamos, la concepción que se tenía durante la educación, perdón, la sociedad industrial era que se formaba para el trabajo, para, digamos, la producción, lo material. La materia prima es la base fundamental de la sociedad industrial, y cuando entramos ahora en el paso de la, digamos, a la sociedad de la información, nos encontramos que tanto los intereses como, digamos, las necesidades de las personas han cambiado. Pero, o sea, las escuelas se han quedado centradas todavía en la transmisión de conocimiento. Y hoy en día, o sea, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, digamos, son un inicio del paso a la sociedad de la información, pero mientras no se le dé un buen uso, se le dé una aplicación, digamos, tendiente a ver qué hacen las personas con la información, más no llenada de información, no vamos a hacer absolutamente nada, porque vemos que todavía encontramos en las escuelas docentes, metodologías todavía marcadas en lo memorístico, marcadas en la instrucción, cuando ya hoy en día la información está a la mano de cualquier persona. Solamente hay que enseñarle a pensar, a ser, digamos, crítico, reflexivo, y ver cómo puede aplicar todo eso que está a su alrededor, porque ya las escuelas no deben ser vistas solamente como que el lugar donde se va a aprender, sino como el espacio donde se va a dialogar, se va a reflexionar y se va a orientar al estudiante o a las personas a que miren, digamos, todo lo que está a su alrededor y cómo lo pueden interiorizar, cómo pueden ellos, digamos, ayudar desde lo que han aprendido, desde su propia cosmovisión del mundo, a la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Sí, igualmente pues estas herramientas ayudan también a que a orientar, a ubicar, ¿cierto? De pronto dentro de un contexto que el estudiante pueda también adquirir esos conocimientos y a la vez también pueda generar esa producción, ¿sí? Dentro del ámbito del blogger, yo puedo interactuar con el blogger y a la vez que el estudiante también pueda interactuar y pueda generar esas modos de poder utilizar esas herramientas y adaptarlas también dentro del medio. ¿Sí? Dentro del medio para que sean distribuidas a cualquier persona que pueda de pronto verificar o buscar dentro de ese tema respectivamente. Este herramienta que les traigo de pronto es básicamente de interacción y que podamos de pronto nosotros introducir por medio de esto un contexto, ¿cierto? Estas herramientas a nuestra aula, a nuestro currículo, ¿sí? No es una de pronto información estática, sino es dinámica y a la vez esto nos contiende a que a poder producir nosotros esos contenidos, ¿sí? Correspondientes de una manera más didáctica, ¿sí? Este medio pues es algo muy útil hoy en día dentro de esa creación, no solamente nosotros como docentes, sino también que el estudiante aprenda dentro de esas plataformas, ¿cierto? De estas creaciones y a la vez esto se puedan interactuar fácilmente, ¿sí? Otra cosita, la infografía, el Canva. ¿Lo han utilizado, lo han incluido dentro de esas estrategias importantes? Bueno, el Canva sí lo he utilizado, eh, digamos, más que todo para orientar a algunos estudiantes, digamos, de tipo, en el nivel de universidad de especialización, de buscarle la manera de cómo presentar o tener en línea cualquier tipo de información o de presentación, digamos, y que ahí encontramos una infinidad de herramientas y de formas de presentar la información. O sea, encontramos, digamos, una variedad mucho más dinámica en cuanto a las transiciones, en cuanto a la forma de mostrar el texto, digamos, digamos diferente, no diferente, sino mucho más vistoso a las personas que en un PowerPoint.
La ventaja es que de pronto tenemos un archivo en línea que en cualquier momento, en cualquier lugar podemos observarlo, presentarlo y que se puede alimentar de manera sincrónica, digamos, con varias personas al tiempo. Sí, gracias, Néstor Manuel. Igualmente, la infografía que está, les traigo que es Canvas, me da la facilidad de poder mostrar, ¿cierto? Interactuar de una manera muy diferente a un PowerPoint, como le mencionabas, y a la vez esto es más intuitivo, ¿cierto? Y a la vista del ojo más, el estudiante va a entender más fácilmente, ¿cierto? Dentro de este esquema. Entonces es otra herramienta muy importante. Igualmente la siguiente que también les traigo, ¿cierto? Es la parte de video botón, si la han utilizado, que es de creaciones de animaciones, son videos, sí, muy divertidos, a la vez online. Esto facilita al estudiante que esté permanentemente totalmente mirando, ¿cierto? Dentro de este video va a captar que el estudiante va aprendiendo un poco más dentro del tema, ¿sí? Respectivo. Entonces esto va a ayudar de pronto de una manera más dinámica, ¿sí? ¿Alguien lo ha trabajado? ¿Alguien lo ha realizado? No, doctora, ese no. Tampoco, listo. Pues ese sí lo he trabajado punto. O sea, en Canva también da la posibilidad de pronto las transiciones que uno hace, crear un video directamente, Sí, introducirle la voz, introducirle todo tipo de animaciones. Y este montón también, o sea, es muy dinámico. sí, Digamos, eso para construir los podcasts es muy, eh, digamos, diverso porque hay muchas herramientas y, digamos, capta la atención en el estudiante. sí, señor. Igualmente, también puedo hacer también diapositivas, bueno, infinidad de cosas, ¿sí? Entonces, les traigo estos tres, sí, básicamente. El Blogger, en cada uno de esos tres, esto les dice una guía, ¿sí? Entonces, esas guías básicamente va paso a paso en poder nosotros, en cómo entrar y cómo de pronto subir la información, cómo crearlo, ¿sí? Ir a la mano de esto y el PowerPoint también, ¿sí? El último esquema respectivamente, ¿cierto? Nos habla sobre la parte de las características, ¿sí? Del entorno, las de la sociedad. Entonces, nos vamos a involucrar ustedes, ¿sí? Digamos, con mi ayuda, ¿ok? Van a realizar cualquiera de esas tres herramientas, ¿sí? Sobre la parte de la sociedad de información y exigencias para la institución educativa. Lo van a realizar, ¿sí? Dentro del contexto. Profe, lo hice en Blogger, listo. Eligen cualquiera de las tres. Las tres son dinámicas, son importantes para que ustedes se involucren totalmente a estas herramientas, ¿sí? Y igualmente voy a estar pendiente por el interno para que ustedes me escriban, ¿ok? ¿Listo? En algunos chicos, quiero que mencionarles, necesito que me escriban, ¿cierto? Ya califiqué, ¿sí? Entonces, ahorita al final, por favor, individual, quiero que verifiquen dentro de la plataforma algunos de pronto que me tengan alguna inquietud respecto a eso. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Este tema, ¿cierto? Yo quiero que se involucren y utilicen una de las tres, una sola de las tres correspondientes, ¿cierto? Herramientas utilizando para llevar el contexto, ya hablando sobre la sociedad y la información y las exigencias para las instituciones educativas. ¿Listo? Eso sería el último trabajo correspondiente y sería esto individual. ¿Alguna pregunta, inquietud? Buenos días, profe. Y Me buenos habla días, Lenny Glenny. Rosenthal. Buenos días, compañeros.
Bueno, profe, entonces vamos a trabajar una de esas, pero el tema que usted está explicando, Sí, señora. todo sobre la método, Sobre la sociedad de la información información, y sí, y exigencia para la exigencia de institución instituciones educativa. educativas. Perfectamente. Ok, bueno, gracias. ¿Listo? Sí, señora. Ustedes me dirán, bueno, profe, más o menos que cuántos minutos, 10, 15, miran a ver, pero que lo puedan realizar, que lo puedan utilizar. Cualquier cosa estaré pendiente. No, es que me da de pronto pena molestarla, no importa, ¿listo? Sí, hoy, mañana, que es de pronto domingo, no importa, estaré pendiente de eso. Lo otro, internamente, chicos, algunos, sí necesito de pronto establecer lo de la cuestión de las notas, ¿listo? Quiero que se me comuniquen ahorita para poder ya poder cerrar totalmente la información, ¿listo? Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Cómo les pareció? ¿Se van a involucrar de pronto dentro de esas 3 herramientas? Sí, que son muy importantes, pero agarran solamente una, ¿sí? Para poder realizar este trabajo. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias, entonces. Listo, Ili, muy gracias a ustedes. Doctora, disculpe, yo sí quisiera saber hasta, o sea, cuál es el plazo para las actividades que tenemos pendientes con usted. Ya algunas se cerraron. Tati, me puedes escribir por el interno, ¿ok? Ok, sí, señora. Sí, mejor. Ok, listo. Entonces, chicos, entonces quedamos hasta acá, ¿sí? Cualquier cosa, inquietud, ahorita activo las guías respectivamente de cada una, ¿sí? Para que usted se involucre. Cualquier cosa, profe, mire esto, cómo es. Entonces, con muchísimo gusto, ¿sí? Podemos interactuar, podemos de pronto generar dentro de este espacio y poderles de pronto también colaborarles y ayudarles en ese entorno, ¿ok?